Felicidades por la serie. Gracias. Está muy interesante, me atrapó y admiro mucho que quieran contar esta historia desde esta perspectiva. Yo sé que es complicado siempre contar historias reales desde la ficción, más en este contexto tan delicado. Y cuando se tiene un objetivo como el suyo, que es que no se vuelva a repetir algo así, ¿no? Pero, ¿cómo navegaron esta triple posición entre memorias personales, la memoria histórica y también pues, la construcción dramática? Bueno, primero hubo que hacer un trabajo de investigación, en nuestro caso de juntarnos muy frecuentemente y hablar durante muchas horas para poder entender realmente lo que atravesó él como niño, porque solamente él puede contar esta historia y solamente él estuvo lo cerca que estuvo del padre durante tantos años. Fue la última persona en hablar con el padre antes de que lo maten, y estuvo ahí siempre muy presente. Entonces, para mí, tener como productor, tener la posibilidad de contar con su relato era fundamental. Bueno, para mí, ni hablar, contar con Sebas, también justamente para poder conciliar esa realidad que yo viví y poderla adaptar a la ficción, pero sin caer en el error de glorificar a mi padre o de invitar a otros a que puedan llegar a comprender erróneamente que ese es el camino hacia el éxito, ¿no? Cómo poder conciliar eso, creo que se hizo y se complementó muy bien, de alguna manera también con mi voz en off, que expresa ese sentimiento mucho más íntimo, mucho más real, mucho más personal. Creo que ahí deja de ser ficción en algún punto y pasa a tomar unos visos de realidad tremendos. Justo es algo que mencionaban ayer. Obviamente es un proyecto que implica una gran responsabilidad, ¿no? Que bueno, lo sabrán mejor que nadie, pero ¿cómo abordan ese tema de cargar con una responsabilidad tan grande de contar una historia tan delicada? Yo creo que pararse del lado de la verdad es una garantía, porque claramente la historia del padre no tuvo un final feliz. Me imagino que sería hoy mucho mejor que pudiera estar libre y disfrutando del hijo si no hubiese cometido las malas decisiones que cometió a lo largo de su vida, y para Sebastián poder estar también disfrutando de la presencia del padre. Pero bueno, parándonos del lado de la verdad y viendo los resultados, queda más que claro que ese no es el camino. Y justamente en mi caso también, es decir, esa cruda verdad, esa cruda realidad es la que yo me dedico, no solamente en este proyecto puntual, sino en todos los que he participado, para dejar un mensaje inequívoco y sin medias tintas de que aquí no hay nada bonito para imitar, no hay nada que valga la pena seguir, no pueden salir buenas ideas ni buenos proyectos de tanta maldad. Claro. Sí, sé que realizas muchas actividades de prevención del delito. Y este tipo de series siempre suelen abrir el debate, ¿no? De la romantización del crimen. Entonces, ¿cómo darle la vuelta y convertirlo en una historia, en una herramienta de conciencia y no en un producto que ayude a repetir esos ciclos? Para mí tiene que ver con que, en primer lugar, mi padre no es el protagonista, soy yo, y es él, pero no yo el que estás viendo ahora. Es ese niño, es ese pequeño, es ese después adolescente que trata de superar un montón de situaciones que ni siquiera tiene idea de cómo superarlas ni manejarlas. Entonces creo que ahí es donde hay un cambio muy fuerte en la perspectiva y Sebas de manera muy talentosa pudo manejarlo con mucho respeto, con mucho cuidado por el mensaje que estamos dejando. Ahora recordábamos, y es cierto algo que decía Sebas, a lo largo de la serie no ves ni siquiera 1 kilo de cocaína, es decir, no estamos aplaudiendo, ni romantizando, ni empujando a otros a que entren a esas actividades ilegales, porque somos muy conscientes del nivel de peligrosidad y de la responsabilidad que nos ocupa frente al mensaje que queremos dejarle a la sociedad. Claro. Muchos actores han interpretado a Pablo Escobar, ¿no? Y muchos, bueno, a veces ha sucedido que lo hacen de manera empática, que empatices con el personaje. Esto sé que no era lo que querían lograr en este caso,
¿cómo fue la aproximación al casting y cómo acabaron con John? Bueno, en realidad, en un principio pensábamos que iba a ser un actor colombiano, pero gracias a Dios la gente de Disney analizó el proyecto antes de que empecemos a grabarlo y vieron que tenían entre manos algo muy potente y decidieron traer un actor de un alto calibre como es John Leguizamo, y bueno, nos regalaron esa posibilidad de poder contar con él y su talento. Y en mi caso, pues tuve la oportunidad de hablar con él, de compartir, de mostrarle videos caseros de mi padre, de contarle cómo era mi papá en la cotidianidad, de hablarle de detalles íntimos para que él pudiera interiorizarlos en su personaje. Pero nunca, como siempre, desde el punto de vista de querer invitar a otros a ser tan carismático ese personaje, de que otros quisieran seguir su legado criminal. Creo que eso, y siempre hicimos énfasis en eso, y creo que John lo pudo percibir con claridad. Claro. ¿Y qué preguntas o qué curiosidades tenía él sobre tu padre? No, quería saber cómo era, o sea, de verdad era muy limitado el tiempo que tuve para hablar con él, entonces creo que yo no le dejé ni hablar, o sea, lo dejaba preguntar, pero rápidamente le decía, caminaba así trataba a las personas, le mostré videos caseros al momento que estábamos conversando. Creo que eso le pudo ayudar a él a entender cuál era el verdadero Pablo Escobar. Claro. ¿Y para ti qué tanto fue un proceso de reconstrucción de memorias y qué tanto fue un proceso de enfrentarte con cosas que tal vez habías querido olvidar? Para mí es un mix de esas dos cosas, ¿no? Fue reconstrucción y fue enfrentar, pero más que nada empezar a pensar cuál era el efecto que cada uno de estos momentos creados desde la ficción iba a causar en los jóvenes principalmente, que son el futuro de nuestra humanidad, y a quienes no les queremos pues sumar más proyectos que lo único que han hecho es glorificar la actividad criminal de mi padre. Claro. Contabas ayer que parte de esto que te hizo recordar cosas eran las conversaciones con Hanner, ¿no? Uh-huh. Que te hizo recordar o enfrentar cosas. Sí, claro, o sea, es su nivel de profundidad en las conversaciones y preguntas que se salen del estándar que suelo estar acostumbrado a escuchar, porque pues siempre enfrentamos como las mismas historias y los mismos hechos, pero yo creo que justamente es tan evidente que estamos hablando de una perspectiva totalmente novedosa que te das cuenta cuando yo tengo que pensar una respuesta. Y con Hanner todas las tenía que pensar porque no me sabía ninguna de las preguntas que él me hacía, porque estábamos abordando una parte de nuestra intimidad y de nuestra vida que nunca antes nadie había querido tocar. Se tratan traumas o miedos muy concretos que retratas, ¿no? Como la parte del hombre quemado. Te voy a contar una anécdota sobre eso. Cuando mi esposa me acompaña, Sebas nos hace el honor de mostrarnos cómo va su trabajo. Mi esposa queda en shock por esa escena y me dice, ¿cómo es posible? Eso nunca sucedió, eso no es así, no es el papá que yo conocí. Y yo le dije, llevo 30 años contigo y nunca te había contado esto, pero sí sucedió. Es decir, que aún a pesar de la intimidad con tu propia esposa, que es alguien que es tu confidente, con quien no deberías de tener ningún secreto, pues aún así las personas más íntimas de mi propia familia no estaban enteradas de las historias que yo viví. ¿Y qué se siente hacerlo público? Es duro, es la verdad, yo no siento ningún orgullo en mostrar este nivel de violencia, pero siento que estamos pudiendo dejar un testimonio de una historia muy difícil para todos enfrentar, pero que al final de todo pues es una historia de redención, es una historia que busca a través de la resiliencia dejar un mensaje de esperanza para la juventud. Como decíamos, la serie trata muchas dualidades, ¿no? Y una es ese cariño y admiración que tú tenías por tu padre y darte cuenta de lo que empieza a hacer, ¿no? ¿Hay algo todavía de ese cariño que queda? Y si es el caso, ¿cómo ponerlo en la serie cuando el objetivo es no idealizarlo? Pues justamente yo creo que se ve en el trato, en los abrazos que mi padre me da, que es exactamente igual a como yo lo viví en mi cotidianidad, ¿no? Entonces tampoco se trataba de negar cómo se vivía en ese círculo íntimo de la familia. Creo que el amor
no nos quita el conocimiento. Es decir, yo soy muy consciente del daño que mi padre le hizo a la sociedad, a nuestra propia familia, por supuesto, con sus acciones y sus consecuencias, pero siento que ese amor también me permitió hablar con libertad acerca de lo que él hizo y de lo que no, y yo no esperé a que mi padre se muera para recriminarle lo que hizo. Se lo dije en vida y no me guardé nada, ¿no? Entonces siento que tuve la oportunidad de decirle todo lo que sentía, pero tampoco se trataba de negar ese ambiente cálido que se vivía al interior de la familia. Claro. Pues admiro mucho cómo estás llevando este proyecto. Gracias, muchas gracias. El trabajo de los dos, felicidades Muchas gracias. y pues mucho éxito. Pues gracias a ti.